Buenas tardes, doctor. Hoy le voy a hablar al respecto de los simuladores de la teoría cinética de los gases que nos mandó en la actividad número 4 de la AP04 de esta unidad, en donde experimentamos con dos simuladores y partiremos hablando de las preguntas que estaban planteadas en la actividad, respondiendo con el primer simulador. Para ello, podemos empezar con este simulador y con las capturas de pantalla de estas 5 colisiones, que son las siguientes, en donde podemos ver que aquí en este lado, en el lado derecho, de color azul, se encuentra la captura de pantalla de las partículas pesadas, mientras que en el lado izquierdo se aparece la captura de pantalla de las partículas ligeras, que están en color rojo y que nos ayudarán a responder las preguntas planteadas. Ahora, la primera pregunta nos decía cómo calcular la masa molar de estas partículas teniendo en cuenta la velocidad y la temperatura establecida. Primero vamos a calcular de las partículas que no presentan colisiones, ya que estas, al no presentarlas, permiten que tengan una velocidad constante. Entonces realizamos los siguientes cálculos partiendo de la ecuación de la energía cinética, en donde nos dice que 3 sobre 2, la constante de Boltzmann por la temperatura, es la energía cinética. Ahora, si transformamos la energía cinética es en cambio 1/2 masa por velocidad al cuadrado, en donde vamos a despejar la masa y tenemos que nos queda que 3/2 la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la velocidad al cuadrado es la masa del compuesto. Entonces podríamos calcularlo aplicando esta fórmula con los datos obtenidos de las capturas anteriores, en donde podemos rescatar que yo estoy trabajando con una temperatura de 480 Kelvin y que las partículas, como dije anteriormente, poseen una velocidad constante, entonces tienen un solo cambio de velocidad. En este caso de las partículas pesadas tendría 654 metros sobre segundos al cuadrado y en las partículas ligeras tienen 1730 metros sobre segundos al cuadrado. Con esto realizamos los cálculos, despejamos y obtenemos que la masa molar de las partículas pesadas es de 28.823 gramos sobre mol, mientras que de las partículas ligeras es de 3.998 gramos sobre mol. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las capturas de pantalla de las partículas con colisiones, en donde podemos observar aquí que las capturas de pantalla de aquí, de igual de las partículas azules, son de las partículas pesadas, mientras que la captura de pantalla de las partículas rojas es de las partículas ligeras, donde también podemos darnos cuenta que al ser estas ya permitir las colisiones, la velocidad de estas se mantiene en cambio. Por eso existe inclusive aquí en la grafiquita donde dice velocidad, existe un pico y una bajada, que es donde se mantiene constante la velocidad, pero a la vez cambia, porque ya empiezan a colisionarse unas con otras. Entonces, como tenemos esto, podemos hablar de cómo hacer el cálculo en cambio de lo mismo que hicimos anteriormente sin colisiones, pero ahora con colisiones. Para hacer este cálculo necesitamos, primero debemos tener en cuenta lo que ya dije, que cada partícula cuenta con su propia velocidad. Entonces, estas dependerán de otro factor y se hará el cálculo de la siguiente manera, donde velocidad por masa es igual a la raíz cuadrada de 3r sobre m por la temperatura. Entonces vamos a reemplazar con los datos, que vendría a ser 3 por la constante r sobre la masa o sobre la molar, que en este caso le transformamos de gramos mol a kilogramos mol, y lo multiplicamos con la temperatura establecida que yo utilicé a 480 grados Kelvin. Entonces hacemos los cálculos y obtenemos la velocidad de aquí abajo de las partículas ligeras, y lo mismo cambiamos para obtener la velocidad en cambio pero de las partículas pesadas. Ahora, ¿qué cambia
al eliminar la capacidad de que se generen colisiones entre los gases y se genera algún gas, pues para hablar de esto tendríamos que primero observar las gráficas, que como vemos cuando presentan colisiones y cuando no presentan colisiones, la principal diferencia que se produce es que la velocidad de estas puede variar cuando presenta colisiones y cuando no presenta, en cambio, mantiene una velocidad constante, por lo cual nuestros cálculos, cuando no varía la velocidad, son más precisos que cuando en cambio hacemos con la velocidad que está en constante cambio. Además, si le quitaríamos esta capacidad de generar colisiones, estaríamos quitando una capacidad ultra característica de los gases, ya que siempre en los gases se presenta este choque entre colisiones, porque si no, no estaría en un estado gaseoso. Y dejaría de ser un gas real de laboratorio y pasaría a ser un gas de carácter ideal, lo cual eso ya es más de la teoría de los gases en sí. Ahora, ¿qué pasaría cuando se juntan los gases? Pues cuando se juntan los gases en un solo envase puede llegar a cambiar la velocidad de sus partículas, siempre y cuando se permita el uso de las colisiones, dando que la velocidad de estas disminuirá ya que las colisiones interferirán entre sí al momento de generar un impacto entre una partícula y otra. Por ende, la presión de estas aumentará y se generaría choques con más paredes internas, más choques con las paredes internas del envase. Y esto, por definición, es la definición de la presión. Entonces, ya que aumentan estos choques, la presión va a aumentar, pero no va a ser tan grande como cuando se trabaja sin colisiones. Ahora, para obtener la energía cinética de estas partículas, vamos a utilizar la misma ecuación que presentamos al inicio, que vendría a ser la energía cinética es igual a 3 medios constante de Boltzmann por la temperatura, en donde ya solo vamos a reemplazar datos, porque ya tenemos la mayoría, y obtenemos que nuestra energía cinética con la que estamos trabajando es de 9.936 por 10 a la menos 21 joules. Esto nos dice que, como ya se nos entrega la temperatura en Kelvin, podemos obtener la energía cinética de una manera más sencilla, gracias al promedio de las partículas del sistema, haciendo que si la temperatura aumenta, la energía cinética también se aumente, ya que van estrechamente relacionadas, haciendo que exista una mayor velocidad promediada entre las partículas. Y cuando existe un equilibrio de la reacción y este cambia, puede generarse otra cantidad de moléculas. Para esto ya empezaremos a usar el siguiente simulador, en donde nos habla que cuando cambiamos el número de partículas involucradas en una reacción, cuanto más tiempo exista la partícula, más tardará la reacción química en alcanzar el equilibrio, reaccionando con menos partículas para lograr fácilmente el equilibrio químico. La velocidad de esta reacción es más rápida en comparación con la reacción de un gran número de partículas, haciendo que esto ocurre y suceda menos colisiones y reordenamientos moleculares, ya que hay menos partículas en la reacción, lo que acelera el tiempo que lleva a alcanzar la velocidad de la reacción y el balance entre ellos. Ahora, ¿cambiaría el equilibrio al cambiar la temperatura? El equilibrio puede alcanzarse más rápidamente cuando se modifica la temperatura, ya que sus partículas se mueven con más velocidad y colisionan más rápido entre ellas, lo que hace que llegue más rápido al equilibrio químico. Y finalmente, la reacción exotérmica con la energía total por encima de la barrera se puede relacionar. Como podemos ver en la gráfica, si la energía potencial cambia de forma que la reacción sea altamente exotérmica y la energía total exceda la energía máxima de la barrera de energía, esto significaría que la reacción puede proceder espontáneamente sin superar la barrera de energía. Dado que el equilibrio no cambiará porque la reacción favorecerá al producto, en la práctica esto es muy poco probable porque la energía total del sistema no puede ser más que la barrera energética sin una entrada de energía adicional. La energía de activación es la energía mínima que se necesita para que se produzca una reacción y que se formen productos. Entonces, si la energía total del sistema excede la barrera potencial sin aporte de energía adicional,
que no cumpliría con algunos postulados de la cinética de los gases y de la termodinámica que venimos estudiando. De antemano, muchas gracias, doctor, y espero que haya sido de su agrado este video explicativo. Muchas gracias.